más allá de que tengan distintas formas de valorizarse, creo que hay una pregunta central en todo esto, que es ¿cuánto vale una empresa? Independiente de lo que hace o la etapa en que está. Si uno le preguntara a una persona que no se ha dedicado a los negocios y que es artista, que se ha dedicado a otras cosas o está en el mundo de las artes, de las letras, y te preguntara cuánto vale una empresa, ¿qué le respondería a uno? Y la verdad es que la filosofía detrás de eso es lo que permite entender todo hacia adelante. Una empresa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y esa es la verdad absoluta en la filosofía de valorización de empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor. Hoy nos acompaña Max Errázuriz, fundador de Valoriza. En esta edición profundizaremos en el arte de la valorización empresarial, un tema crucial para cualquier empresa en el mercado actual. Max nos ofrecerá su perspectiva sobre cómo Valoriza aborda la valorización de empresas, destacando la importancia de entender no solo los números, sino también el contexto y el potencial de crecimiento de cada empresa. Hablaremos sobre las estrategias y los desafíos que enfrentan las empresas al ser valoradas, y cómo esto impacta en sus decisiones y su futuro. Este episodio es particularmente valioso para aquellos interesados en comprender los métodos y consideraciones detrás de la valorización de empresas en un entorno empresarial en constante cambio. Acompáñame en esta interesante conversación con Max para explorar estos temas. Ahora vamos con Max. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con Max. Bienvenido, Max, ¿cómo te ha ido? Hola Jaime, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Fue bacán conocernos no hace mucho en Chile y me pareció muy interesante tu posición sobre cómo hacer las valorizaciones de las compañías. Ahí estábamos un poquito debatiendo cómo lo hacemos, si es una startup, si es una pyme, pero vamos a dejar eso un poquito para más adelante. Ahorita me encantaría que primero la audiencia te pueda conocer, saber cuál ha sido tu trayectoria profesional. Cuéntanos cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a lo que haces actualmente. Sí, perfecto. Oye, Jaime, bueno, básicamente vengo de estudiar una carrera que tenía que ver con administración y finanzas, de ahí parte mi vida más como ejecutivo en una empresa grande aquí en Chile, donde me tocó valorizar compañías. Por Súper supuesto, divertida. suena muy fome. A los 5 años decidí de estar en esta empresa, decidí independizarme y seguir un camino propio, como muchos de los que nos escuchan lo están pensando, lo han hecho. Y en ese minuto la valorización de empresas no era un negocio que uno quisiera, que uno buscara como estilo de vida, sino que fue casi un accidente, como le pasa a otros varios founders. Y, y se dio que estaban haciendo el año 2013, a finales de 2013, un crowdfunding acá en Chile, que se ha ido haciendo conocido en Latinoamérica, que se llama brota.com. Y Así es, los hemos tenido en el podcast. Si no han escuchado, si todavía no has escuchado este episodio completo, los invito a visitar el episodio, es muy bueno. Me cambió mucho mi perspectiva sobre el tema de fundraising, de crowdfunding y fundraising, pero Y de la mano de Brota, en conversaciones con ese minuto, uno de los founders, José Antonio Berrío, me pregunta, oye Max, ¿tú tienes experiencia valorizando empresas en etapas tempranas, startups? Y yo le decía, la verdad es que no tengo la menor sospecha. Me tocó valorizar empresas grandes cuando la empresa en que trabajaba fue a comprar, año en la crisis subprime. ¿qué cosa es la crisis subprime? Sonte para estar en la misma página. No, la crisis subprime fue la que ocurrió en el 2008 en Estados Unidos, cuando el tema de los mortgages en Estados Unidos estaba muy inflado el valor de las casas y de repente estalla la burbuja de valor inmobiliario y eso pegó en toda Latinoamérica también, incluido Chile. Y la empresa en que yo estaba lo pilla muy solvente de caja en ese minuto y en vez de apretarse salió a comprar barato, a aprovechar la oportunidad de compra de gangas, como le decimos aquí. Y entonces, a raíz de esa crisis, es que la empresa donde yo estaba me tuve que meter a valorizar compañías, a entender cómo se compraban, y esa expertise después trasladada a Brota, donde partimos poco a poco valorizando las startups que iban a buscar financiamiento a través de este crowdfunding. Lo hicimos todo mal, Jaime, al principio. Todo mal. Todo como si fueran empresas medianas grandes, con flujos conocidos, con track record, trayectoria, usando metodología bastante estándar de empresas de flujo recurrente y la verdad es que no se hacía así.
y lo aprendimos a los palos, a los combos, ¿verdad? Después de varios años de meter las patas. Y te diría que recién el año 2015, 2 años después de haber partido, empezamos a entender cuál era la metodología que se ocupaban para valorizar startups, que es, y en base a la valorización de startups y empresas, que se empieza a fundar formalmente Valoriza, que parte como una necesidad puntual de un crowdfunding para encontrar un nicho desatendido, que era la valorización de empresas medianas y empresas en etapas tempranas. Y desde ahí que existe esta empresa que hoy día lidero junto a otro puñado de socios, que se llama Valoriza, y nos dedicamos cuerpo y alma a valorizar compañías, y tenemos algo también en M&A. No, me parece increíble este journey, ¿no? No estás solo en el espacio de pasar del mundo más corporativo, tradicional, hacia emprender. Creo que muchos han hecho ese journey, pero lo interesante de ese proceso es un poco el aprendizaje de que las cosas quizás no eran como uno pensaba y cometíamos muchos errores, pero nos paramos, lo refinamos y ahora están haciendo algo sumamente bacán. Entonces, a mí el tema de valorizaciones me parece sumamente interesante, no por la parte, digamos, de los cálculos y todo, porque eso también me gusta, sino por lo complejo y a veces paradójico que puede ser, porque cuando hablamos de una empresa grande y una empresa mediana y una pyme y una startup, estamos como que hablando, todas son empresas, pero las medimos su valoración de manera distinta, ¿no? Y ahí es donde todo el mundo con el que converso tiene una manera distinta de ver las cosas, y me gustaría un poquito como que justamente aterrizar ahí. ¿Cómo son las maneras o cómo deberíamos estar midiendo cada una de estas empresas? Y solo te doy como una especie de comentario que recibo a menudo. Cuando escucho gente que viene del mundo del sector financiero, me dicen, bueno, a mí no me hace sentido esas valorizaciones de las startups. Es una locura. ¿Cómo puede ser algo que con la justa se está facturando algo anualmente y ya dice que vale 3 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones? En cambio, yo tengo una empresa que factura esta cantidad anual y yo puedo sacar mis cálculos y mis múltiplos y puedo decir cuánto vale mi empresa. ¿Por qué es que las startups son así? Entonces, me imagino que te debes de cruzar con ese tipo de comentarios a menudo. ¿Qué cosa le dices a las personas en esta situación? Sí, y a mí me encanta partir un paso atrás, porque más allá de que tengan distintas formas de valorizarse, creo que hay una pregunta central en todo esto, que es ¿cuánto vale una empresa? Independiente de lo que hace o la etapa en que está. Si uno le preguntara a una persona que no se ha dedicado a los negocios y que es artista, que se ha dedicado a otras cosas, o está en el mundo de las artes, de las letras, y te preguntara cuánto vale una empresa, ¿qué le respondería uno? Y la verdad es que la filosofía detrás de eso es lo que permite entender todo hacia adelante. Jaime, ayúdame en esta conversa. Si yo te preguntara y fuera un primo tuyo artista y te preguntara, Jaime, ¿cuánto vale una empresa? Una que es una startup tecnológica, que tiene una aplicación, o una que hace vasos, que es el negocio probablemente más tradicional del mundo, ¿qué le respondería? Pucha, esa es creo que la clásica. Yo simplemente, mi molde, mi manera de ver las cosas es, si es una startup, yo estoy, o mejor, ¿cuál es el retorno esperado? ¿No? O sea, ¿qué es lo que esperas de esto? ¿No? Entonces, si es una startup, mi manera de pensarlo es, ok, yo estoy esperando que esto aumente de valor rápidamente para poder venderlo y obtener un múltiplo en un periodo de tiempo, ¿no? Y así realizando mi retorno sobre la inversión. En cambio, cuando es un negocio más tradicional, es, quizás ahí las alternativas son adicionales. Quizás quiero un flujo de caja que me pague constante, un retorno constante anual, o si también quiero un retorno a futuro en el momento de vender. Entonces, al final, para mí es cuánto es lo que yo creo que vale ahora en base a lo que yo deseo obtener a futuro. Hay mucho de eso, pero quiero ir más simple aún, para que nos A ver. entienda cualquier persona que está escuchando este podcast. Una empresa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y esa es la verdad absoluta en la filosofía de valorización de empresas. Y eso tiene muchas implicancias y abre muchos factores. Uno de ellos es el retorno que ese comprador, que ese alguien que está dispuesto a pagar, espera de esa compañía. Porque es muy cierto que un comprador racional lo que está dispuesto a pagar por una compañía es cómo ve él en la capacidad de esa empresa de generar caja a futuro.
Y la caja está muy vinculada con el retorno y con cuánto me llevo después de haber comprado o invertido. Entonces, tienes toda la razón. Pero lo simple, la forma de bajar esta pelota bien al piso, una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un comprador racional? Es como ve él, es la capacidad de esa empresa de generar caja a futuro. No ventas, no EBITDA, no utilidades, no valor marca, no, caja. ¿Y qué diablos es la Claro. caja? Caja es la plata que los socios de una empresa pueden retirar o disponer libremente sin alterar el normal funcionamiento de esa empresa y sin sacrificar el crecimiento de adelante. Y para qué decir endeudar, la verdad, para sacarle plata. Esa es la caja. Ahora, pero dices algo interesante que es un comprador racional. Y siento que a veces, muchas veces, estas tomas de decisiones no necesariamente vienen del lado racional. Lo veo en etapas tempranas, en el mundo de startup. Inversionistas ángeles no tienen ese know-how como para poder tasar a una compañía, se dejan llevar un poquito más por el feeling y la sensación de poder perderme una muy buena oportunidad. Entonces, acepto una cierta condición que quizás no cometemos el mismo error en etapas mucho mayores, pero después vemos todo lo que pasó con WeWork y decimos, bueno, creo que en todas las etapas cometemos errores en valorizar más o menos. Entonces, ¿cómo hacemos para ser realmente un comprador racional? Qué buena tu pregunta, Jaime. Y yo comparto contigo 100% de que hay decisiones que escapan a la lógica, a la racionalidad. Pero siempre hay que pensar que las decisiones irracionales son temporales, spot, y que en el largo plazo nos gustaría creer que el grueso de las decisiones sí tienen un background más financiero de tratar de apuntarle a un retorno, ¿verdad? O a una capacidad de generar caja. Pero sí, hay veces y hay momentos en el tiempo que la liquidez es tal y que este afán de no perder una oportunidad es tal que uno invierte divorciado de esta capacidad de generar caja de un negocio. O no hace el cálculo, o no tenía el expertise suficiente para hacerlo. Ya vamos a hablar de los métodos que sí te permiten de tener una cercanía a un valor racional y no pagar solo ganas, ¿verdad? Entonces sí, hay momentos en que los mercados se vuelven irracionales, año 2021, 2020, principio del 2022, exceso de liquidez, falta de costo alternativo de inversión, hicieron que la gente pusiera plata a cualquier cosa, a cualquier múltiplo, totalmente divorciado de la capacidad de ese múltiplo de generar caja futuro. O sea, cuando tú hacías un mini flujo de caja, sin hacer mucho detalle, nada, solamente tratando de anticipar cuánto tiene que vender esta empresa en 3, 5 años más y con qué nivel de márgenes para yo tener un retorno razonable, ni ese ejercicio no se hizo porque si se hubiera hecho nunca hubiera invertido esos múltiplos. Ahora, volviendo a la búsqueda de como esta racionalidad, déjame ponerte un ejemplo. Hay distintos tipos de compradores que proyectan o ven las empresas con distintas potenciales. Y un ejemplo muy puntual de eso es hace 1 o 2 años atrás la acción de Tesla. Tesla es una acción que la siguen todos los grandes bancos de inversión del mundo y nos gustaría creer que en esos grandes bancos de inversión están los principales cerebros del mundo también. O sea, no, son pocos los giles que llegan allá adentro, ¿verdad? Existen. Y ellos, y la acción de Tesla la seguía JP Morgan, la seguía Goldman Sachs y varios otros. Goldman Sachs, por ejemplo, tenía un target price previo al split de $1.000 la acción por una acción de Tesla. Y JP Morgan, por 5 años consecutivos, la tuvo como target price en 200. O sea, dos de los principales grandes inversiones con los principales cerebros del mundo veían que Tesla, uno creía que valía 5 veces más que el otro. ¿Por qué? Porque uno esperaba que Tesla fuera un fabricante de autos eléctricos y el otro que fuera el motor de la inteligencia de todas las conversaciones que iban a ocurrir entre vehículos motorizados en Estados Unidos y el mundo. Distintas visiones de cómo el negocio podía generar caja futuro y en qué mercados participaba y qué pedazos de torta se van a comer. Y eso es extrapolable a cualquier otro startup del mundo, en cualquier circunstancia, en cualquier ángel. Un angel investor puede ver que tu negocio es A y ataca por una torta de un tamaño pequeño y otro puede decir, oye, no, esta cuestión es gigantesca. Entonces, es la capacidad de ese comprador, o sea, perdón, esa visión del comprador de cuánta caja puede generar este negocio a futuro lo que determina cuánto está dispuesto a pagar. Y ahora, antes de entrar, digamos, a que nos expliques un poco las diferentes maneras que se pueden valorizar las empresas, antes de eso, hay otro factor, digamos, de racionalidad y es cómo se puede evitar, porque no creo que podamos evitar las burbujas, pero cómo evitamos caer dentro de este juego de las burbujas de un determinado sector, como mencionaste, el inmobiliario en su respectivo momento, luego hay las burbujas tecnológicas, entre otras. Entonces, como comprador, ¿cómo podemos ser racional y darnos cuenta si estamos dentro de
un mercado donde el precio está muy inflado. No olvidando hacer la cuenta de la servilleta. Básicamente eso. Es, si yo estoy pagando por algo un determinado precio, hago una simple proyección y nuevamente en una servilleta de decir, bueno, lo que estoy pagando tiene relación, tiene sentido con una capacidad razonable de generar caja futuro, sí o no. Y no tienes que hacer un gran flujo de caja descontado ni hacer grandes cosas. Basta con proyectar ventas, a qué niveles de márgenes más o menos debería uno esperar de este tipo de negocio una vez que maduran y traerlo a valor presente a una tasa de retorno exigida por un inversionista de ese nivel de riesgo. O sea, es un ejercicio de pocas líneas. Y decir, bueno, conversa con lo que estoy pagando sí o no. ¿Tiene asidero? Porque no olvidar al final del día lo que tú deberías estar dispuesto a pagar es la capacidad de ese activo, de esa empresa de generar caja. Y si eso no conversa con lo que estáis pagando, entonces sal de ahí corriendo. Tiene todo el sentido del mundo, pero a veces siento que no, en el momento no lo utilizan. Pero bueno, a ver, entremos entonces un poco a determinar cómo, ¿no? Quizás alguna de las personas que está acá sentada está escuchando este podcast o viendo este podcast está pensando, uy, ¿cuánto vale mi empresa? Y si es que podría levantar capital o venderla. Entonces, hagamos el ejercicio de ver cuáles son los diferentes caminos alternativos que tiene una persona para poder valorizar una determinada empresa. ¿Cómo lo harías? Ahí separemos, ahí volvamos a la separación entre empresas grandes, medianas, pymes y startups, ¿verdad? Y los startups uno los podría separar en varias rondas, pero vamos a dejarlo en sí. Las empresas grandes y medianas que tienen cierta atracción en términos de venta, de clientes que se han repetido por varios años, que uno más o menos ve crecimiento estable en el tiempo, con una estructura más de márgenes que podría ser volátil, pero que tú tienes de dónde colgarte de benchmark, empresas similares en el mundo, que te dicen más o menos a cuánto debería tender el margen cuando la empresa termina de madurar o crecer. Ese ejercicio ocupa como método central de valorización el flujo de caja descontado. Yo trato de proyectar las ventas de esta compañía con un margen de tendencia en torno a lo que margina la industria, salvo que tú tengas una ventaja competitiva muy sostenible que te permita marginar siempre más, o viceversa, tú estás en una estrategia low cost o tienes en general algo en tu empresa que no te permite llegar a ese margen promedio de industria, pero es raro perpetuar ineficiencia, así como también es raro perpetuar márgenes sobrenormales. Entonces, con una determinada proyección de ventas, que en empresas medianas o grandes uno no requiere grandes aventuras, salvo inversiones puntuales, ¿verdad? Proyecto estas ventas con estos márgenes de tendencia, con la necesidad de capital de trabajo para poder sostener esos crecimientos, con la necesidad de reinversión, hago mi flujo de caja y lo descuento una tasa, que hay varias formas de calcular la tasa, la más común es el WACC, ¿verdad? Y construyo mi WACC y traigo valor presente a esos flujos. Y ese es el método central. ¿Cómo corroboro de que no haya hecho fantasía desde el punto de vista del Excel que aguanta todo? A través de transacciones comparables. ¿A cuánto se transan empresas similares a la que yo estoy valorizando en Perú, Latinoamérica, el mundo, Chile o lo que sea, ¿verdad? Mientras más parecido el mercado, mejor. Y ahí, entonces, corroborando esta capacidad de generar caja con a cuánto se transan estas empresas y cuál es el driver porque los compradores pagan, si es venta, si es recaudación, si es AUM, si es EBITDA, que es muy común, ¿verdad?, en empresas maduras, comparar peras con peras. Y ahí, justo en este punto de comparar, me acuerdo en la maestría haber hecho esto, valorización, y claro, la información disponible era la pública del mercado de valores, digamos, el Nasdaq o la Bolsa de Nueva York, y ahí podías mirar una determinada industria o una empresa, una SaaS, por ejemplo, que esté en el esté cotizando y poder utilizar su información porque es pública. Y ahí poder hacer una comparación, pero ¿qué pasa cuando estamos quizás en otro mercado, no tenemos información pública, todas esas transacciones son privadas? ¿Cómo accedemos a esa información como para realmente hacer esas comparaciones de peras a peras y manzanas con manzanas? Desde el punto de vista de las transacciones, de a cuánto se transan y qué múltiplos se pagaron, sobre qué driver, eso en general cuesta mucho encontrarlo, pero hay plataformas que se dedican a levantarla y recopilar esa información por todo el mundo. Alguna de ellas, CB Insight, PitchBook, que es famosa, Crunchbase hace algo de similar, y así suma y sigue, ¿verdad? Hay varias plataformas en el mundo, y las más grandes, Capital IQ, ¿verdad? El mismo Bloomberg, pero hay varias plataformas para todos los bolsillos, la mayoría de ellas caras,
que permite sacar transacciones comparables de empresas cerradas que no se transan. Y si yo estoy valorizando una empresa que factura 3, 5, 10 millones de dólares, no tiene ningún sentido ir a compararme ni con Amazon, ni con Apple, ni con nada. Son animales de totalmente otro corral, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que comparar nuevamente peras con peras, empresas de tamaño similar. Para ver márgenes, sí te sirven empresas abiertas a bolsa, la más parecida a la tuya, que no tenga una diversificación brutal de línea de negocio. Lo mismo para ver CAPEX, para ver cómo le pegan los ciclos económicos con los betas, para ver a cuánto se endeuda en relación a sus patrimonios. O sea, uno puede sacar harta información de empresas abiertas, pero no te sirven las de transacciones comparables, porque tienen distintas liquidez, distintos marketability, facilidad de entrar y salir, por lo tanto, o sea, de ausencias de control, estáis viendo distintos tipos de control cuando uno valoriza el 100% de algo versus una que se transa en bolsa que siempre es minoritario. Hay ciertas consideraciones, pero al final del día hay plataformas que se dedican para todos los bolsillos, mejores, peores, pero hay que bucear. Claro, claro. Entonces, digamos que de esa manera puedes hacer una valorización de empresas que ya tienen un determinado flujo de cajas, hay información que, digamos, uno puede proyectar a futuro, que es dentro de todo fiable la información, pero ¿qué pasa en etapas más tempranas? ¿No? O sea, ¿qué pasa con una mediana, pequeña empresa? Y después hablemos de startups, que nuevamente yo siempre los pongo en una categoría distinta por, por su naturaleza, ¿no? Sí, hablemos de la pequeña empresa que todavía está partiendo. Los métodos que se ocupan son bastante similares a lo ya mencionado, pero en vez de primar esta proyección de flujo de caja, prima en las transacciones comparables de empresas similares a la de ella. Porque déjame dar un paso atrás. Hay tres grandes enfoques para determinar el valor de algo, ya sea una empresa, un activo o cualquier cosa. Están los tres grandes enfoques. El enfoque de mercado, que te dice cuánto se paga por cosas similares en circunstancias y mercados similares, ¿verdad? Y eso es válido para las casas, para las tasaciones de edificios, para distintos tipos de cosas, incluido las empresas. Después está el enfoque de costos, que es cuánto me costaría a mí replicar lo que esta persona ha hecho, ha construido a la fecha. ¿Ya? Y hay todo un enfoque de costo, cuánto le costó llegar acá y eventualmente eso me fija un máximo a pagar, el enfoque de costo. Y finalmente el enfoque de ingreso, que dice, bueno, cuánta caja puede generar este negocio bajo supuestos razonables. Eh, ya yéndonos a algo más técnico, cuando la IFRS habla de cuál debieses usar, te dice, bueno, usa el que tenga mejor acceso a información. Si tienes buena información para construir un buen flujo de caja proyectado porque la empresa tiene algo de atracción, úsalo. Pero si no, mejor ándate a las transacciones de mercado. Y si no tienes ninguna de dos, bueno, usa un costo de replicar eso. Entonces son los tres grandes enfoques. Te diría que Digamos, si tuvieras la información de las tres, ¿te conviene, digamos, utilizar la que te proyecta en la mejor valorización o eso es engañarte a mí mismo? depende. Hay una cosa que es el valor y otra cosa es el precio, ¿verdad? Es lo mismo que una tasación de una casa. Tú ya le pides a un tercero externo imparcial que venga a decir cuánto vale tu casa. ¿Ya? Y voy a ponerlo en dólares, voy a inventar la cifra. ¿Ya? Imagínate que llega un tasador y dice que tu casa vale $100.000, por poner cualquier número. Pero si tú estás apurado y lo único que necesitas es irte de tu casa y tienes que cambiarte porque te conseguiste un trabajo en otra ciudad, entonces puede que la termines vendiendo en algo parecido a 80.000. O sea, el valor era 100.000, pero las circunstancias de negociación probablemente te llevaron a venderla menos. Distinto en el escenario contrario, es decir, bueno, yo no a 100.000 no tengo ningún interés en venderla, la voy a publicar en 120.000 y espero lo que tenga que esperar hasta que llegue alguien que esté dispuesto a pagar eso. Entonces, una cosa es el precio y otra el valor. Pero si, revolviendo a tu pregunta, Jaime, si alguien te dijera cuál de los tres enfoques es el más correcto de usar, dado que una empresa vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ella, si yo tengo un muy buen número de transacciones comparables, debería usar un enfoque de mercado. Porque es el mercado poniéndose de acuerdo. Muchos Jaime, muchos Max, muchos players del mercado que asumimos en su promedio son racionales, se están poniendo de acuerdo en el precio de una cosa. Y por lo tanto el valor de mercado debería primar por sobre las fantasías de un Excel que podrían ser muy apegada a la realidad, pero no deja de ser algo de futurología, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ahí se me venía a la mente un escenario donde puede que la empresa no tenga digamos, las ventas increíbles o márgenes espectaculares, pero ha construido una tecnología interesante, ha cogido un determinado mercado,
ha creado un equipo muy, muy bacán y viene una empresa mucho más grande y se pone bajo la situación de o la compro o construyo algo para imitarla y competir eventualmente. Entonces, en ese escenario, mejor podría ser que termine estando esta pequeña empresa diciendo, bueno, voy a valorizarlo en base a lo que te hubiera costado o lo que te costaría hacer lo que ya hice. Nuevamente, crear un producto, coger un determinado número de clientes, pero sobre todo un equipo que funciona. Entonces, todo ese, y lo tendrías hoy si me compras, ¿no? Entonces, ese valor a veces podría ser hasta mucho mayor que si es uno netamente de ventas, de flujo de caja, ¿no? Entonces, me imagino que sí te toparás con ese tipo de ¿Qué cosas. método ocupar? Depende mucho en qué vereda estás, si en la vereda del comprador o del vendedor. ¿Cuál es el método más objetivo? El que no requiere de futurología, ¿verdad? Ni de supuesto demasiado aventurero, que tiende a ser el de transacciones similares del mercado, siempre y cuando tenga más de 2 puntos en el espacio. Tengo que tener una buena cantidad. Esa es la más objetiva de todas, la que abre la posibilidad de menor debate y dice, bueno, dato mata relato, ¿verdad? Y muestro mi cuadro y dice, bueno, valen entre esto y esto y yo estoy dispuesto a venderla acá. Si no lo tengo, porque no lo pude construir, no tengo acceso a información, ya empiezan a correr todas las estrategias y todos los métodos que tú estás mencionando. Claro. Ahora, también podría ser que uno dice, bueno, pero estoy vendiendo temprano, pero todo el potencial que tiene a futuro esta empresa, ¿cómo cuantificas eso en base a la poca información que uno tiene? Nuevamente, si estoy hablando de transacciones comparables, al comparar peras con peras, empresas en etapas tempranas con empresas en etapas tempranas, de alto potencial y en mercados similares, eso ya está recogido en el valor de los que pagar. Porque si yo hago un flujo de caja, por mucho que no le vaya a apuntar, lo hago con ventas crecientes y bastante más agresivas y crecientes que una empresa que lleva 20 años, ¿verdad? Y por lo tanto, en esa apuesta de crecimiento en venta, con márgenes que se van a ir normalizando en el tiempo, etcétera, es que yo llego finalmente al múltiplo que estoy dispuesto a pagar. Alguien tuvo que haber hecho ese ejercicio en algún minuto y los demás players del mercado, entre que se van colgando de ese primer cálculo y hacen los propios los suyos. Y, y cuando comparas peras con peras, seed con seed, serie A con serie A, pymes con pymes, recoges este potencial de crecimiento que no estaría recogido en empresas más maduras. Entonces, digamos que aplicaría exactamente lo mismo para el mundo startup. Es decir, si yo estoy levantando una serie pre-seed, seed, serie A, serie B, mi mejor camino es hacer- buscar comparables y decir, ok, ¿cuánto levantó una empresa de mi rubro, de mi tamaño, en esta etapa puntual? Y más o menos me pongo en ese rango. O deberíamos de hacer otro tipo de camino. La respuesta, Jaime, es sí. Lo mejor y más objetivo de cara a poder defender tu valor va a ser buscar buenas transacciones comparables, no siempre fácil. Pero se apretaron tanto los dedos, los venture capital, los angel investors, los corporate ventures del año 2021, usando esta metodología de comparable, cuando los mercados se volvieron locos, que hoy día los mismos venture capital, los mismos corporate ventures nos piden a nosotros, Valoriza, y a los mismos startups, decir, oye, pero bájame esta pelota al piso. Si yo te voy a pagar 10 veces tu ingreso recurrente, ¿cuánto tienes que estar vendiendo de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, para que por caja se justifique ese valor? No necesito que me hagas un gran DCF lleno de líneas de Excel, no, necesito 5 líneas. Tú, si estás vendiendo hoy día $500,000 al año para justificar ese 10 por ARR, tienes que estar vendiendo $20 millones en 5 años más. ¿100 o 5? Para saber a qué estoy apostándole y con qué probabilidad puedo volver a juntarme con mi plata yo inversionista. Ese ejercicio, el 2021 se divorció el múltiplo con la cabeza general caja, entonces se pagaron valores irrisorios que no conversaban con ningún supuesto razonable. Hoy día no hay nadie que no haga el ejercicio de la servilleta de decir, bueno, a ver, estoy apostando que si tú vendís $500,000, si me estáis vendiendo a 10 RR, tú me estás diciendo que tenéis que vender $20 millones acá a 5 años. A ver, ¿cómo lo vais a hacer? Ayúdame a aterrizar el plan. ¿En qué países? ¿Con qué gente? ¿Con qué equipos? ¿Con qué inversiones? ¿Con qué acceso a financiamiento? Etcétera, etcétera. Si tú no me logras, si tú no me logras explicar cómo es ese 20, bueno, muchas gracias, volvamos a conversar en un par de años. Ese ejercicio entonces volvió a la palestra que se había perdido. Y lo piden, ¿ah? Esto no fue algo que se nos ocurrió a nosotros.
fueron los venture capital, los corporate ventures diciendo, Valoriza, ayúdame con esto. ¿Cómo lo ves? ¿Es factible? ¿Es plausible? Y si es que vendo hoy día $500,000 y para justificar su valor necesita vender $100 millones en 5 años más, bueno, muchas gracias, yo no soy el indicado. Claro, pero a ver, ¿cómo hacemos un ejercicio tan future thinking de ese sentido, donde estamos pensando en un escenario de, no sé, estamos hablando de 6, 7, 10 años a futuro? ¿Cómo puedo saber todo lo que no sé? Porque normalmente una startup te dice, mira, te ponen en las slides, yo estoy entrando a este mercado que son de no sé cuántos billions o trillion market, ¿no? Entonces como que te pintan el mercado gigante, entonces eso es más que suficiente para justificarlo, porque ni siquiera sé cuáles van a ser los productos o subproductos o cosas que voy a saber a futuro. Entonces podría quedarse mucho en una conversación de supuestos y es más la capacidad como dicen, de florear al inversionista. ¿Cómo lo hacemos más objetivo? En este ejercicio de la servilleta de tu caja, lo único que necesitas es saber, oye, hoy día facturas 500,000, bajo supuestos razonables de ventas en 5 años, márgenes de industria, necesidad de reinversión y capital de trabajo, a mí me da que necesita estar vendiendo $20 millones en 5 años para justificar este valuation. ¿Le creo o no le creo? Y hay algunos métodos de soporte para esto. El Venture Capital Method, ver en 5 años a cuántos se transaron empresas que partieron como yo, que me llevan 5 años de ventaja, y traer eso a un valor presente con una tasa de descuento equivalente al retorno exigido por un inversionista de ese nivel de riesgo. Si usted en una etapa muy temprana, pre-revenue, en un negocio, ponte biotech, el retorno que le voy a exigir a eso son 70% al año, ¿verdad? Una cosa de ese estilo. Si soy una fábrica de zapatos que está partiendo y todo, el retorno es menor porque es mucho menos riesgoso el juntarme de nuevo con mi plata. Pero en el fondo no necesito hacer la futurología del paso a paso, sino que tengo que creerle a que el potencial de vender 20 está o no está. Le creo al equipo que puede vender 20 o 5 años con un nivel de margen de industria que opera en torno al 20, 30, 15, dependiendo de cuánto opera la industria una vez que madura, y es la bajada simple. O sea, básicamente no es que tú tengas que tener la respuesta de cómo es que vas a llegar ahí, sino que puedes decir, bueno, en mi industria, en una compañía similar a la mía, o sea, algo muy, muy parecido, ha logrado alcanzar ese nivel de ventas o ese crecimiento, por lo cual yo, si es que me mantengo o puedo operar ese mismo nivel de éxito, estoy dentro de ese rango. Justamente eso es lo que hace el Venture Capital Method, que es uno de los métodos que se ocupa para justificar el valor de una etapa muy temprana, ¿verdad? Son mejores las transacciones comparables pura y dura porque no depende de la futurología si yo voy a aparecer en 5 años o no. La transacción comparable pura y dura dice, bueno, Jaime, tu empresa, ¿cuánto está vendiendo hoy día? No, mira, vende tanto. Mira, las empresas como tú se transan a X veces venta. O Y veces su ARR, su OM, su GMV o lo que sea, ¿verdad? Que sea lo que maximice el comprador. Por lo tanto, en ese sentido es mejor porque no tengo que hacer futurología de dónde voy a estar parado en 5 años. Pero cuando no tienes buenos comparables actuales, es el second best. Me cuelgo de casos que estén 3, 4, 5 años delante mío para los que sí tengo datos. Digo, mira, en mercados similares lograron vender lo que necesito vender, se transaron a tanto, yo voy para allá, me cuelgo de ese valor y lo traigo valor de hoy al retorno exigido por un inversionista. Y eso se llama Venture Capital. Ok, ok. ¿Y tú dirías que esa es la manera de valorizar más común hoy en día para el sector startups o ha habido un cambio? Transacciones comparables, la más común y la mejor, la más defendible. Ahora, ha entrado muy fuerte el tema de los safe, ¿ya? Y los safe, para los que no estén familiarizados con el concepto, no es más que un contrato de notas convertibles simplificado, que lo crea Y Combinator hace un par de años atrás, en que dicen, oye, yo no sé cuánto valgo hoy día, yo no voy a fijar mi valor hoy porque estoy en una etapa muy temprana y muy incierta. Lo vamos a fijar en el próximo evento de liquidez que ocurra. La próxima vez que alguien me inyecte plata, vamos a determinar cuánto vale. Pero tú méteme plata hoy y yo a cambio de tu plata te prometo dos cosas. Uno, un descuento por sobre ese futuro evento de validación de cuánto valgo, que por lo general ronda entre un 20 y un 30. Y luego le pongo un cap, un máximo
valor de conversión a esa plata que tú me metiste en etapa temprana, que mientras más bajo mejor, porque el inversionista sale ganando de haberte creído en una etapa muy incierta y muy temprana. Lo que pasa al final del día, y lo que yo he visto por lo menos acá en Chile, es que los SAFE son muy convenientes para el emprendedor y muy poco favorables para el inversionista, porque tienden a haber descuentos muy chicos para el nivel de riesgo que tú estás corriendo. 20% de descuento me parece un descuento muy pequeño para todo el riesgo que me estoy comiendo yo inversionista en una etapa muy temprana. Y en general los CAP, los máximos valores de conversión, están bien inflados, llegan muy inflados. Entonces, para el inversionista se come todo el riesgo y ve poco del upside de haber entrado más temprano que el próximo player. Totalmente. Ahora, ahí es algo que siempre se dice, ¿no? Utilizamos el safe para no tener que ponerle un precio a la ronda, ¿no? Y no valorizarla. Pero a la hora que uno pone un cap, ya está negociando, no una valorización, pero sí una suerte de precio o Sí. condición. Ya estás Valor futuro. negociando. Estás Entonces, negociando el valor futuro razonable al que yo debería convertir en máximo 2 años más, pues los safe en general cortan la conversión en 24 meses, ¿verdad? Todo es flexible, es ujú, negociable, es conversable, pero la cortan ahí. Tú estás negociando ese valor de conversión, pero por lo que hemos visto nosotros, al menos con la startup chilena, ese cap, ese máximo valor de conversión, tiende a estar muy inflado. Por lo tanto, el ok. upside para el inversionista tiende a ser poco, tiende a quedarse más con el descuento que con el cap. Entonces, si tú Claro, eres inversionista, o sea, te es por una sirve. pésima negociación en ese sentido por parte del inversionista. En teoría, hasta le debería de convenir el safe al inversionista porque no se va a diluir. O sea, si haces un price round, ¿no? Tú vas a entrar con acciones, la siguiente ronda te vas a diluir con todos, pero con un safe no te diluyes porque todavía no eres parte del cap table. Entonces, hasta incluso te podría hasta convenir, ¿no? Te conviene si Eh, negocias bien el cap, tú inversionista, si sí, el emprendedor sí. llega a un valor de conversión razonable, favorable para el inversionista, claro, es un instrumento bueno para todo. Lo que pasa es que, Pero básicamente lo que estás diciendo cuando pones el cap es, esto es lo que yo creo que vale hoy la empresa, esto es lo no, que va a valer dentro de 2 años la empresa. en general lo que nos hemos visto es que el cap trata de predecir el valor que va a tener en 2 años más y, y dice, bueno, yo debería valer tanto, así que te doy en 2 años más, así que te doy un descuento o un máximo valor de conversión si es que yo me va mucho mejor que las expectativas. Pero en estricto rigor, el cap bien negociado por parte del inversionista debería decir, no, pues, tratemos de adivinar el valor de hoy, pues si yo te estoy entrando hoy con los riesgos de hoy. Claro, por eso No digo, está ocurriendo. si yo digo, no, yo creo que esta empresa vale ahorita 1 millón, debería pedir un cap de 1 millón, cosa que en la siguiente ronda levantan a, no sé, pues, a 2 millones de valorización y ya tengo mi 2x hasta el momento. Pero no ocurre. Estamos viendo cap de la empresa súper temprana de 5 millones, 8 millones, 10 millones. Entonces tú decís, bueno, ¿dónde está ganando el inversionista? En estricto rigor, en el papel, no es que el instrumento sea malo, es que los cap siguen estando inflados y sin Ok. sustento. Claro, entonces tú dices, por ejemplo, es que negocies un cap de 5 millones y luego la ronda de qué, o sea, de qué valorización es. ¿También de 5? ¿De 7? O sea, probablemente sí. Dado que los CAP están muy altos, se van a parecer mucho al valor de 2 años más. Si es que te fue bien, porque hay una gran probabilidad de que ni siquiera llegue a ese valor y a cambio de un 20% de una empresa que no llegó a un valor más o menos esperado, el negocio que hizo el inversionista fue malo. Déjame hablar, Jaime, un poquito del negocio del inversionista, tú que estás metido en el mundo de la inversión ángel. Eh, los inversionistas ángeles no rara vez hacen el ejercicio, pero yo creo que tienden por un tema de formación profesional a no rayar bien la cancha del multiplicador que le exigen a sus inversiones o a la inversión que va a pagar el resto de las que no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, en una charla con una red de inversionistas ángeles en Chile, le hice la siguiente pregunta, que te la extiendo a ti, Jaime. Le hice la pregunta, ¿qué retorno le exigen usted a su portfolio de inversiones ángeles? ¿Qué retorno le exigen anual al portfolio? Suponiendo que ustedes invierten en 10 startups en etapas tempranas, Series C. Bueno, y te extiendo la pregunta, Jaime. ¿Qué retorno le exigirías tú?
No sé. Mira, ¿Qué no, cosa? no estás solo, porque ninguno de ellos a los que le hice la pregunta le exigía formalmente un retorno. Pero si uno se pone racional y le dice, mira, el Nasdaq históricamente ha rentado más o menos en torno a dólar más 6 dólar más 7 anual. Va a seguir rentando eso para adelante, solo Dios sabe, pero lo ha hecho los últimos 30 40 años, entonces más o menos uno se puede colgar de eso. El S&P, algo entre 5 y 6. Entonces, inversiones ultra líquidas como esa, muy fáciles de ejecutar, que yo compro en la mañana y vendo en la tarde, y me junto con mi plata con una certeza bastante grande, retornan al 6 o 7. Entonces yo debería pedirle un mínimo, creo yo, ¿eh? A este nivel de riesgo, que es menos líquido, que es más difícil juntarme de nuevo con mi plata, que los éxitos son inciertos, a nivel portfolio, no a nivel, debe exigir un retorno más o menos del 15% anual hacia arriba, por no apurarme y decirte un 20%. Eso es la opinión, mi humilde opinión. Por eso le preguntaba qué retorno le exigen ustedes los angel investors. Nadie sabía. Pero cuando uno lo lleva a multiplicador y dice, Jaime, y cuando le preguntamos esto a la inversión ángeles, ¿qué retorno, qué multiplicador ustedes le exigen al startup al que invierten? Todo el mundo gritó, 10 por, mínimo 10 por. Bueno, entonces, los números son lapidarios, porque en el fondo, si tú eres un clásico angel investor que invirtió en 10 compañías, una la rompió y se multiplicó por 10. Otras dos o tres empataron el partido, pero no lograron multiplicarse y terminaron facturando 2 3 4 millones de dólares. Y las otras murieron, que es lo natural que pasa en un portfolio de angel investment. Si la que le ganó a la vida, ¿verdad? Multiplicó por 10 por. Y lograste un exit sin dilución, que es un big if, ¿verdad? Que casi no existe. Lograste un exit sin dilución en 4 años y se multiplicó por 10, tu TIR del portfolio es -2. -2. Y para que la TIR sea un 20%, en un escenario que probablemente te diluyas, porque para valer 10 por o X por necesita haber tenido una o dos rondas más en el cuerpo, como probablemente te vas a diluir tu participación a la mitad, ¿ya? Necesitas que esa empresa para retornar un 20% se multiplique por 50 por. 40, perdón, 40 por. Necesitas un 40 por. Eso es lo que estás buscando. Entonces, déjame poner los números para que la gente entienda. Si yo entré a un valuation implícito de 2 millones o sea, me invertí $200.000 en una etapa muy temprana, me llevo un fantasioso que casi no existe, por lo menos en Chile, un 15% a cambio de mi inversión ángel, generalmente la gente te pide más, y lograste un valuation implícito de 1,33 millones de dólares, que sería poco incluso para muchos aventureros del mundo startup. Yo necesito que esa compañía se venda en cuatro años, más o menos son unos 45 50 millones de dólares. Y cuando le preguntaba a la red de inversionistas ángeles, y le decía, señores, ¿ustedes cuántos exit de 40 50 por han visto? Y levante la mano quien tiene uno. No la levantaba nadie. Y cuando le preguntamos a la presidenta de la Asociación de Inversionistas Ángeles, esta red, ella decía, bueno, yo no he visto un éxito en 10 años todavía. Entonces el multiplicador que tú necesitas para que en 10 años te dé un retorno de portfolio razonable ya no es 40 o 50 por, es 100 o más por. Son números brutales los que se necesitan. Por eso es que digo que los inversionistas no hacen estos números, porque cuando lo empiecen a hacer, lo hacen los más institucionales, los venture capital, ahí sí lo empiezan a hacer. Los angel investors todavía un poquito menos formalizados, institucionalizados, creo que han pagado el noviciado de no hacer estos números, porque tú tienes que apostar por empresas que se puedan multiplicar por 40 por hacia arriba, y si no tienes ese potencial, no, deberías dejarlas pasar, porque no te va a retornar un retorno decente. Y acá el problema es entonces, bueno, o una de las cosas que termina pasando es el punto de entrada. Entonces, si ya entraste es caro, el número de X que se necesita para realmente tener tu retorno, El mismo 40 por, pero ya el número que necesitas vender pero el número es es mucho más hasta irreal probablemente. Entonces, el precio que pagas para entrar, a veces no se dan cuenta de lo importante que es. Y eso es lo que estamos transmitiéndole ahora a los startups. Decirle, muchachos, los inversionistas en etapas tempranas también tienen que ganar, no solo ustedes. Compartan ese upside, de lo contrario les va a costar mucho levantar plata. Y en eso creo también tenemos un rol como de educación del startup.
en el sentido de poder decirle, dale espacio al inversionista para que gane contigo. Y no le cobres todo el upside que tú estás imaginando en el escenario positivo, porque siempre el escenario de valorización es optimista. No le cobres todo el upside al inversionista. Déjalo ganar, bájale el cap. No le cobres el cap de 2 años más, con el cap de una transacción razonable hoy. Y en esa transacción razonable hoy vuelves al problema del huevo o la gallina. ¿Cómo pongo un valor razonable para ese cap? Y nuevamente transacciones comparables, lo mejor y más cercano que pueda pillar, o Venture Capital Method. No recomiendo algunos métodos que ocupan los Angel Investors en Estados Unidos, los Venture Capital, como el Vercus o el Scorecard Method o el Risk Factor Summation Method, que son métodos más propios de el otro lado, del lado del comprador, del inversionista, que para que puedas aplicarlo bien y determinar un valor razonable que te sirva, necesitas entender muy bien a cuánto se transa una empresa promedio en esa industria, en esa etapa. De lo contrario, el valor base que ocupas para sumar o restar puntos es una fantasía que construiste tú sin asidero con la capacidad de generar caja y no te sirve de nada. Pues parte de un valor base que no te sirve. Totalmente. Bueno, Max, ahí, pucha, me he llenado de información que ahora tengo que procesarla, porque hay varias cosas como que la estaba viendo quizás un poquito distintas, pero me llevo ese mensaje final de que los inversionistas y las startups tienen que tratar de encontrar ese punto que en verdad sea de mutuo beneficio, porque estamos tan acostumbrados a querer tirar para nuestro lado, ¿no? Entonces cada parte quiere ganar, ¿no? Y en ese proceso probablemente estamos ambas partes haciéndonos un gran problema. Un inversionista obviamente necesita entrar a una valorización baja para obtener sus múltiplos y quizás es por eso que en el pasado quizás han pecado muchos founders de entregarle, no sé, pues 30, 40% en una ronda inicial a unos inversionistas, ¿no? Pero claro, el problema es que después en las siguientes rondas el founder se diluye y después se pierde el propósito del founder de ¿y para qué sigo acá si es que ahora tengo tan poco porcentaje de la empresa? Entonces te corres el riesgo de que seas una empresa que no pueda seguir levantando capital porque los fondos ya más sofisticados digan, ah, aquí ya el founder lo voy a perder su interés, ¿no? Pero tienes el otro lado, ¿no? O sea, el founder que también quiere jalar mucho para su lado y decir, no, yo hago esto porque yo quiero diluirme lo menos posible, pero al hacer eso están pidiendo mucho dinero y generando una valoración muy alta que puede que al final pase que sus inversionistas no ganen plata en el proceso. Entonces creo que ese trabajo es difícil. Efectivamente, uno debería ir sacrificando entre un 15 y un 20% en las rondas iniciales y tratar de nunca ceder el control, al menos hasta la serie B, ¿verdad? Y de la serie B en adelante ya harina de otro costal porque tu empresa es un animal mucho más sólido desde el punto de vista de las proyecciones que tiene, el potencial, etcétera, ya te vuelve una suerte de objeto de deseo de institucionales muy grande. Pero uno tiene que irse creando entre un 15 y un 20 para nunca pasarte del 49 hasta la tercera, o sea, post tercera ronda. De la cuarta en adelante, ahí solo Dios sabe y ya empieza a ser un animal más grande. Sí, porque esto nuevamente es una responsabilidad de todas las partes, porque a veces sucede, y lo he escuchado de varios inversionistas, que me dicen, ah, está levantando una ronda de 300 a 500 mil, es muy chiquita la ronda. Yo le meto a startups que están levantando 1,5 millones, 2 millones, porque ellos la tienen más clara, por eso están pidiendo más dinero. Pero es como que necesariamente así debería funcionar. El que pide más es porque le va a ir mejor. Quizás estás pidiendo menos porque necesitas menos, ¿no? Entonces, o me dicen, no, es que ahorita están pidiendo 300, vas a ver cómo en 6, 8 meses se arrepienten de que necesitaron más dinero. Entonces, también un poco los VCs juegan este rol de ser los que determinan cuánto es lo que la startup termina levantando, porque si no, la startup no obtiene el capital. Sí, en los Entonces, mercados más profundos y más especializados por tipos de industria y tipos de empresas como el americano, el que define el valuation es el venture capital. Los gallos ni siquiera se molestan en valorizar. Van al venture capital y si al venture capital le gusta es, tengo esta plata para meterte a cambio de esto. sí. Y se acabaron básicamente en Estados Unidos las valorizaciones. Pero eso requiere, en la etapa muy temprana, pero eso requiere un mercado muy profundo, muy especialista, muy por industria. En Latinoamérica estamos muy lejos de eso. Sí. No hay mucha especialización por industria porque no te lo permite el tamaño de los mercados
y por lo tanto no puede hacerte especialista en un tipo necesariamente de startup, y por lo tanto se le asigna también al startup mucha responsabilidad sobre defiéndeme tu valuation. Aquí nosotros Ujú. de todo, para todos, no tenemos un equipo de 40 personas para que nos valoricen empresas de distintas industrias, así que hazte cargo tú de traerme un valor racional. Y la mejor Sí. forma de hacerlo es con buenos comparadores. Ahora, se le ha criticado mucho a América Latina de que las valorizaciones que los fondos están ofreciendo son muy bajos cuando los comparas con otras partes del mundo. ¿Te parece una crítica válida o en verdad estamos haciendo las cosas bien? Déjame ponerle número a ese statement. En Estados Unidos, el mercado más profundo para este tipo de cosas que hay, una valorización en etapa temprana, llámese una serie C, eso, se transan en promedio las empresas en la serie C a un 57% más que en Europa. Y eso es por la profundidad de su mercado de capitales y por la liquidez de entrada y salida de los inversionistas. Porque, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Latinoamérica en general? Tú inviertes en una startup, en una serie seed, y Dios te ayude a salir. Dios te ayuda a salir. ¿Cuándo sale? Si al final todos los inversionistas que ven en las próximas rondas no quieren andarle pagando la fiesta ni cachauta a nadie. Lo que quieren es seguir poniendo la plata en el negocio para que crezca, para marketing, para productos, para equipos, no para pagar fiestas de inversionistas anteriores. Entonces se vuelve tan ilíquido que se le exige un retorno adicional que el que se le exige en un mercado líquido donde yo sí tengo instancias de salida en próximas rondas. Pasa lo mismo en Europa. En Europa es un 57% de diferencia en Serie C, baja la diferencia a 41% en Serie A, y luego se equiparan los valores en Serie B, porque el mercado ya se empieza a aparecer. Empiezan a aparecer los más institucionales, los compradores estratégicos, los de tu industria, empieza a nivelarse los mercados. Entonces, no es que estemos haciendo las cosas bien o mal, es que tenemos profundidades de un mercado de capitales totalmente distintas, donde la salida para un inversionista en etapa temprana en Chile, Perú, es mala, baja, poca, pobre. Y el que genera la salida, como lo que hay una iniciativa en Chile que creo que en Perú podría ser también una tremenda iniciativa, es generar un mercado secundario de acción de startup, para que el gallo que invirtió, incluso el inversionista retail internacional que invirtió en cierta startup en un minuto, que ahora se quiera salir, tenga dónde vender sus acciones. Así es. Y hoy día eso no existe, tiene ciertas dificultades técnicas, pero no es imposible. Y ya hay empresas en Chile que están recorriendo ese camino y avanzando. Totalmente. Sí, sí, sí he escuchado eso y creo que es súper saludable que existan estas cosas para poder generarle la liquidez que tú dices. Y eso yo creo que genera un círculo virtuoso donde ves ya que ese tipo de activo te está generando un retorno interesante eh, para que más personas se animen a entrar y puedas reinvertir lo que ya has ido ganando. En cambio, mucho en esta década se ha visto de que ha sido un poco lento este retorno, entonces desanima a muchos de que dices, oye, tengo este dinero parqueado ya demasiado tiempo, creo que no me gusta este tipo de asset class, mejor lo dejo de hacer y perdimos a alguien que podría haber invertido un montón. O sea, se te multiplica la plata, es como los bancos mismos, en fondo se multiplica la plata por muchas veces si tú le das salida a los inversionistas de etapas tempranas. Y creo que ese es el principal desafío de corto plazo para todos en un mercado en que le queremos dar tiraje a las startups que finalmente son el motor de los países. Así es. Super, Max. Nada, en verdad, buenísimo todos estos insights y me llevo, como te digo, una nueva manera de cómo percibir el valor, que no es lo mismo que precio. Pero antes de irnos, me gustaría hacerte unas rápidas preguntas, quick fire round. Si pudieras darle un solo consejo a un emprendedor que está arrancándose en hacer startups, ¿cuál sería? Wow, arrancando, sí, ya yéndome de lejos de la valorización, es mercado grande, ir a mercado, atacar ideas al mercado grande. Totalmente de acuerdo. A ver, en un mundo paralelo donde no te dedicas a la valorización, ¿qué estarías haciendo? Wow, qué buena pregunta. No tengo la menor sospecha, Jaime. A la valorización me pilló por accidente, aquí estoy, no me lo he cuestionado y me encanta lo que hago, entonces no tengo respuesta a esa pregunta. Tendremos que viajar en el multiverso a ver qué estaría haciendo Max en esos Totalmente. otros lugares. Por ahora, feliz valorizando, Jaime. Y hay algo en M&A. Perfecto. A ver, ¿cuál es tu herramienta tecnológica o app favorita que usas diariamente y por qué?
PageBook tiene extraordinarias fuentes de transacciones comparables para lo que hacemos. Y es muy completa y por lo general nos sirve incluso en desafíos muy particulares de empresas muy de nicho. Buenazo. A ver, sé que has dicho que estás feliz disfrutando de hacer valorizaciones, pero si pudieras tomarte un año sabático, ¿a dónde viajarías y qué harías? Probablemente África, eh, sí, como vuelta a los orígenes, en este mundo de la finanzas y todos los acuarios de vidrio que le llaman, volver un poquito más a las raíces. Buenazo. ¿Cuál fue tu primer trabajo y qué aprendiste de él? Trabajé 5 años, mi única pega como empleado, ¿no? Y aprendí, entre otras cosas, a valorizar y a la compra-venta de empresa, que me tiene aquí hoy día sentado en Valoriza. Buenazo. Todo ha tenido ahí sentido en la carrera. Última, ¿cuál es tu película o serie favorita que recomendarías a cualquier emprendedor? A cualquier emprendedor. Eh, Hay una que se llama Silicon Valley, que es una sátira de emprender, pero que es muy entretenida porque tiene cosas muy ciertas, todo en clave de humor y de sátira. Así es. Es muy buena la serie. A veces yo me acuerdo verla y sentirme hasta identificado en ciertas situaciones, pero obviamente ellos lo que hacen es llevarlo al extremo, a la broma, pero ya exagerarlo, ¿no? En algunos escenarios es como que hasta muy pegado a la realidad, pero en otros sí lo exageran un poco para que obviamente sea comedia, Es súper pero sí se los exagerado, es recomiendo. súper comedia, pero tiene elementos que ocurren en la vida real y terminología y formas de ir a vender, a pichar, que son muy ciertas, más allá del humor. Totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, Max, no te robo más tiempo. Esta conversación ha estado espectacular. Te quiero agradecer por venir y compartirnos todo este conocimiento y compartirlo con la audiencia. Si es que alguien quisiera valorizar con ustedes, ¿cómo sería la mejor manera para que te contacten? Sí, gracias a ti por la invitación, Jaime, y quienes nos quieran contactar para preguntas, inquietudes o valorizar su compañía, www.valoriza.com. Ojo que en Perú, que probablemente hay muchos auditores que siguen a Jaime, hay otro Valoriza, que no somos nosotros, pero que se dedica a lo mismo. Ellos son el punto P, nosotros somos valoriza.com. Bueno, valorízalos y cómpralos. Ya está. Listo. Un gusto conversar. Que te Hasta vaya muy la bien. próxima.